Índice hacia derecha. Seher y Yaman, la verdad sobre Jalil Ibrahim, Zeijan y Sila está saliendo a la luz. Sonrojado fuego. La historia de Seher y Yaman no es lo que parece. Porque en esta historia no solo hay amor, hay traición, secretos y personas de las que nadie menciona. Jalil Ibrahim, Zeijan y Sila. Y quizás aquí es donde realmente comienza el punto de quiebre, porque a veces la mayor confrontación de una persona no es con los demás, sino con las verdades que lleva dentro de sí misma. Mientras el conflicto interno de Seher crece y ya no puede ocultarse, la línea entre el pasado y el presente se vuelve cada vez más borrosa. Jalil Ibrahim deja de ser solo un recuerdo y se convierte en una opción, y esto hace que cada paso de Seher sea más pesado, más complejo y más peligroso. Porque un corazón no puede sostener dos verdades al mismo tiempo, tarde o temprano, una termina destruyendo a la otra. Yaman, por su parte, empieza a darse cuenta por primera vez de lo frágil que es en realidad el mundo que ha construido. Durante años creyó poder controlar la vida con poder, reglas y dominio, pero realmente todo eso puede tambalearse con una sola mirada de Seher. Esa conciencia lo está cambiando, pero no se sabe si esta transformación es una evolución o el inicio de una destrucción mayor. Porque algunas personas no cambian, solo aprenden a comportarse de otra manera por miedo a perder, y eso no es un verdadero cambio. En el lado de Zeijan, las cosas se vuelven aún más profundas. Los secretos que lleva ya no son solo una carta de poder, sino también una carga que lo consume lentamente. Ocultar la verdad da poder, pero cargar con su peso termina siendo inevitable, y la oscuridad en sus ojos es quizás el reflejo de su propio colapso interno. Y Isla, su papel en la historia aún no está del todo claro, pero tal vez esa incertidumbre es intencional. Porque algunas personas no hablan, esperan el momento correcto. Su silencio sugiere que la historia es mucho más grande de lo que parece, como si todo girara alrededor de lo que ella no dice. En el lado de Akturk, el juego comienza a jugarse de manera más abierta, las máscaras caen, las intenciones se revelan y poco a poco queda claro quién está realmente de qué lado, pero esta claridad trae consigo un caos aún mayor. Porque cuando las verdades salen a la luz, no siempre es posible aceptarlas, algunos las niegan, otros luchan, otros se derrumban por completo. El alma de Seher está atrapada en medio de todo este caos, entre la confianza cálida pero incierta del pasado y el amor fuerte pero dominante de Yaman, y un corazón dividido termina dañándose a sí mismo. El conflicto interno de Yaman se vuelve cada vez más evidente, su miedo a perder a la mujer que ama lo empuja a controlar más, lo que podría llevarlo a cometer su mayor error, porque el amor deja de ser amor en el momento en que se convierte en control. La sombra de Jalil Ibrahim ya no es solo un recuerdo, sino una amenaza activa, su existencia altera el equilibrio de Yaman y nubla las decisiones de Seher. Y justo cuando todos parecen acercarse a una respuesta, nada se aclara, al contrario, cada respuesta genera nuevas preguntas. Tal vez la verdad más dolorosa de esta historia es que todos creen tener razón, pero nadie sabe realmente cuál es la verdad. Y con el tiempo, cada decisión trae consecuencias irreversibles, retroceder se vuelve difícil, incluso imposible. A partir de aquí, cada elección cambiará el futuro de todos de forma permanente. ¿Realmente hay una salida? ¿O esta historia fue desde el principio una historia de pérdidas? Tal vez la mayor tragedia es entender que nada volverá a ser como antes, porque algunas historias no se recuerdan por su final feliz, sino por el peso de la verdad. Y la verdad ya está demasiado cerca, solo falta saber quién será él. Primero en enfrentarse a ella.
Hay historias que comienzan con una gran declaración. Hay historias que empiezan con un mensaje inesperado, una llamada telefónica o un encuentro que parece haber sido planeado por el destino. Pero también existen historias completamente diferentes. Historias que comienzan en silencio, con una mirada que dura apenas unos segundos, con una conversación aparentemente insignificante, con una sonrisa que, sin saber por qué, permanece en la memoria durante días. Y quizá la historia más difícil de explicar sea precisamente aquella que comienza de esa manera. Porque cuando dos personas se encuentran y sienten algo especial, no siempre pueden ponerle un nombre inmediatamente. A veces necesitan tiempo para entender lo que sienten, tiempo para descubrirse, tiempo para saber si aquella emoción es simplemente una ilusión pasajera o si realmente existe algo mucho más profundo. Y esta es precisamente la historia que hoy imaginaremos alrededor de Jalil Ibrahim Ceyhan. Una historia sobre un encuentro inesperado. Una historia sobre sentimientos que aparecen lentamente. Una historia sobre dos personas que, sin buscarlo, podrían haber encontrado algo que ninguno de los dos esperaba. El amor, pero no cualquier amor, el amor que cambia la manera de mirar la vida. Durante mucho tiempo, Jalil había aprendido a convivir con las luces, las cámaras y las miradas de los demás. Su vida profesional lo había acostumbrado a ser observado. Cada aparición podía convertirse en una conversación. Cada fotografía podía despertar curiosidad. Cada palabra podía ser interpretada de diferentes maneras. Sin embargo, había una parte de su vida que permanecía completamente alejada de todo aquello. Su mundo interior, sus pensamientos, sus dudas, sus emociones, porque una persona puede estar rodeada de cientos de personas y, aún así, sentirse completamente sola. Y también puede ocurrir lo contrario. Puede encontrarse con una sola persona y sentir que, por primera vez en mucho tiempo, alguien realmente comprende lo que lleva dentro. Quizás eso fue lo que ocurrió aquel día. Aunque, al principio, ninguno de los dos lo sabía. Era un día aparentemente normal. No había ninguna señal especial, ningún acontecimiento que pudiera hacer pensar que algo importante estaba a punto de suceder. Jalil estaba concentrado en sus responsabilidades cuando ocurrió aquel encuentro. Una persona apareció frente a él. Una persona que, en ese instante, no parecía diferente de las demás. Pero hubo algo, una pequeña pausa, una mirada, una sonrisa. Y durante unos segundos todo pareció detenerse. No fue una escena exagerada. No hubo palabras de película. Simplemente existió una sensación difícil de explicar. Como si el corazón hubiera reconocido algo antes que la mente. Jalil continuó con su día. Pero aquella mirada permaneció en su memoria. Por la noche, mientras todo estaba tranquilo, recordó aquella conversación. ¿Por qué? No lo sabía. Habían hablado de cosas normales. Nada extraordinario, nada que justificara pensar tanto en aquel momento. Pero precisamente ahí estaba el misterio. ¿Por qué algunas personas nos dejan una impresión tan fuerte después de conocerlas durante tan poco tiempo? Quizás porque no todas las conexiones necesitan años para sentirse. Algunas aparecen inmediatamente, no necesariamente como una pasión. A veces como una curiosidad, como una sensación de familiaridad. Como si algo dentro de nosotros dijera, quiero volver a conocer a esta persona. Los días pasaron, y la vida siguió su curso. Pero el destino, cuando quiere unir dos caminos, puede encontrar las formas más inesperadas. Volvieron a coincidir. Esta vez, la conversación fue diferente. Ya existía una pequeña confianza, una sonrisa de reconocimiento, una cierta complicidad, y las palabras comenzaron a aparecer con mayor facilidad. Hablaron durante mucho tiempo, de la vida, de los sueños, de los errores, de las cosas que habían aprendido, de aquello que querían conseguir, de aquello que habían perdido. Y fue entonces cuando Jalil descubrió algo que no esperaba. Aquella persona no parecía interesada en la imagen que los demás tenían de él. No parecía impresionada por las cámaras. No quería conocer al personaje. Quería conocer al hombre, y esa diferencia podía cambiarlo todo. Porque existe una enorme diferencia entre sentirse admirado y sentirse comprendido. Ser admirado puede resultar agradable, pero ser comprendido es algo mucho más profundo. Cuando alguien conoce nuestras virtudes y también nuestras inseguridades. Cuando escucha nuestras palabras pero también entiende nuestros silencios.
cuando no intenta cambiar nuestra personalidad, cuando nos permite ser nosotros mismos. Ahí comienza una conexión diferente, y quizá eso era lo que estaban haciendo entre ellos. Con el paso del tiempo, las conversaciones comenzaron a convertirse en una costumbre. Primero fueron conversaciones ocasionales, después mensajes, luego llamadas, y finalmente momentos que ambos esperaban durante el día. No necesitaban grandes planes, a veces bastaba con hablar, reírse, compartir una historia, preguntarse cómo había sido el día, y, sin darse cuenta, comenzaron a ocupar un espacio importante en la vida del otro. Ese es uno de los misterios del amor. No siempre llega haciendo ruido. A veces aparece lentamente. Primero ocupa unos minutos, después una hora, luego un pensamiento, y finalmente, casi sin que nos demos cuenta, se convierte en una parte de nuestra vida. Pero cuando aparecen sentimientos verdaderos, también aparecen preguntas. ¿Será correspondido? ¿Durará? ¿Estoy imaginando demasiado? ¿Podrá funcionar? ¿Vale la pena arriesgarse? Jalil también podía tener sus propias dudas, porque enamorarse significa aceptar una posibilidad, la posibilidad de ser feliz, pero también la posibilidad de sufrir, y nadie puede garantizar que una historia de amor termine como esperamos. Por eso algunas personas prefieren esconder lo que sienten, porque creen que, si no confiesan sus emociones, tampoco podrán ser heridas. Pero el corazón no siempre obedece a la razón. Una tarde, después de una larga conversación, ocurrió algo diferente. Hubo un silencio más largo de lo habitual. Ninguno de los dos sabía exactamente qué decir, pero tampoco querían terminar aquella conversación. Y entonces apareció una mirada. Una de esas miradas que dicen mucho sin pronunciar una sola palabra. Quizás fue en ese momento cuando ambos comprendieron que aquello ya no era una simple amistad. Había algo más, algo que estaba creciendo, algo que ninguno podía ignorar. Pero el amor verdadero no se construye únicamente con momentos felices. También necesita superar dificultades, y las dificultades llegaron: la distancia, el trabajo, los compromisos, los momentos de incertidumbre, las opiniones de otras personas, y, sobre todo, el miedo. El miedo a que una historia bonita pudiera terminar demasiado pronto. Hubo días en los que hablaron menos, días en los que las dudas parecían más fuertes que los sentimientos. Pero cuando dos personas realmente quieren permanecer en la vida del otro, encuentran una manera. No siempre es fácil, no siempre es perfecto, pero encuentran una manera. Quizás fue entonces cuando Jalil comprendió qué significa realmente amar. No significa poseer, no significa controlar, no significa exigir. Amar significa confiar, escuchar, respetar, estar presente, y comprender que una relación no se construye solamente con palabras bonitas, sino con pequeñas acciones repetidas todos los días. Una llamada cuando el otro necesita apoyo. Una conversación cuando existen problemas. Una sonrisa después de un día difícil. Un "estoy aquí" cuando todo parece complicado. Con el tiempo, aquella relación comenzó a sentirse diferente. Ya no era necesario preguntarse constantemente qué estaba ocurriendo. La respuesta estaba en los pequeños detalles, en la manera en que se buscaban, en la forma en que se preocupaban el uno por el otro, en cómo podían pasar horas hablando sin darse cuenta del tiempo, y especialmente en esa sensación de tranquilidad que aparecía cuando estaban juntos. Porque quizá el verdadero amor no siempre produce mariposas, a veces produce paz, y encontrar paz en otra persona puede ser una de las formas más profundas de amor. Pero entonces apareció una pregunta inevitable. ¿Era realmente el amor de su vida? Nadie puede responder esa pregunta al principio de una historia. El tiempo es quien responde. Porque el amor de nuestra vida no necesariamente es la persona que conocemos y automáticamente creemos que será para siempre. Es aquella persona que permanece, aquella que supera junto a nosotros las etapas difíciles, aquella con quien podemos crecer, aquella que conoce nuestras diferentes versiones y aún así decide quedarse. Por eso, quizá el amor de la vida no se reconoce el primer día. Se reconoce después de muchos días, después de muchas conversaciones, después de desacuerdos, después de momentos difíciles, después de descubrir que, incluso cuando todo cambia, existe una razón para seguir caminando juntos. Y quizá ahí estaba la verdadera belleza de aquella historia.
no en las grandes declaraciones, no en los rumores, no en las fotografías, no en lo que los demás podían imaginar, sino en aquello que solamente dos personas podían comprender, una conexión construida poco a poco, un vínculo que no necesitaba ser explicado, una historia que podía crecer lejos de las cámaras, porque hay sentimientos que pertenecen únicamente a quienes los viven. Tal vez Jalil nunca había imaginado que una persona pudiera entrar en su vida de una manera tan sencilla. Tal vez había pensado que el amor llegaría de una forma completamente diferente. Pero la vida rara vez sigue nuestros planes. El destino puede sorprendernos, puede poner delante de nosotros a una persona cuando menos lo esperamos. Y puede transformar un día normal en el comienzo de una historia inolvidable. A veces conocemos a alguien y no comprendemos inmediatamente su importancia. Pensamos, es una persona más, pero pasan los días, y esa persona vuelve a aparecer en nuestros pensamientos. Después empezamos a buscar excusas para hablar. Esperamos sus mensajes, nos preguntamos cómo está, nos preocupamos cuando está triste, nos alegramos cuando sonríe, y entonces comprendemos algo, ya no es una persona más, se ha convertido en alguien especial. Quizás eso fue lo que ocurrió en esta historia. Quizás aquel encuentro que parecía insignificante terminó convirtiéndose en uno de los momentos más importantes de su vida. Quizás aquella primera mirada fue solamente el comienzo. Quizás todavía quedaban muchas páginas por escribir, porque una verdadera historia de amor nunca termina en el primer capítulo. Al contrario, es ahí donde realmente comienza. Y ahora imagina por un momento que aquella persona se encuentra frente a Jalil. No hay cámaras, no hay luces, no hay nadie alrededor, solo ellos dos, y después de todo lo vivido, alguien pregunta, ¿te arrepientes de haberla conocido? La respuesta probablemente no necesitaría demasiadas palabras, porque algunas personas llegan a nuestra vida para enseñarnos algo, otras llegan para quedarse, y unas pocas llegan para cambiar nuestra manera de entender el amor. Quizás el amor de la vida no sea la persona perfecta, quizás sea la persona con quien podemos ser imperfectos, la persona que nos hace reír cuando queremos llorar, la persona que nos escucha cuando no sabemos cómo explicar lo que sentimos, la persona que permanece cuando las circunstancias cambian, la persona que no promete que nunca habrá problemas pero sí demuestra que no quiere escapar cuando aparecen. Y si alguna vez Jalil Ibrahim Ceyhan encontró a una persona así, entonces quizá comprendió que algunas coincidencias no son simples coincidencias. Quizá algunas personas aparecen exactamente cuando tienen que aparecer. Y aquí termina esta historia. Aunque, en realidad, quizá no termina. Porque cuando hablamos de amor, siempre queda una pregunta abierta. ¿Y si aquella persona que apareció inesperadamente no fue una coincidencia, sino el comienzo de algo que estaba destinado a suceder? Tal vez el amor de su vida llegó sin anunciarse. Tal vez apareció cuando menos lo esperaba. Tal vez comenzó con una simple mirada. Tal vez con una conversación. Tal vez con una sonrisa. Y quizás, muchos años después, al mirar hacia atrás, Jalil comprendería que el momento más importante de su historia no fue aquel en el que alcanzó un éxito profesional, ni aquel en el que estuvo frente a miles de personas. Quizás fue mucho más sencillo. Quizás fue el día en que miró a alguien a los ojos y sintió algo que no podía explicar. Una sensación tranquila, una emoción diferente, la certeza de que había encontrado a alguien que no quería perder. Porque al final, las historias más bonitas no siempre empiezan con grandes acontecimientos. A veces empiezan con dos personas que simplemente se encuentran. Y sin saberlo, comienzan a escribir juntas la historia que cambiará sus vidas para siempre.